Ahí estamos en pantalla doble. Muy bien. Vamos a continuar entonces con la parte del TP número 5. Habíamos hecho acá a la izquierda, está lo que habíamos hecho en la clase anterior, que es poder determinar los valores necesarios para polarizar el transistor en un Q estable, ¿sí? En un punto Q estable, en donde trabaja el transistor en sus valores más óptimos. Y luego para eso determinamos las resistencias RE y RC, y después determinamos los valores del divisor resistivo, ¿sí? Considerando algunos parámetros de diseño, como lo es el beta, ¿sí? El beta era un beta de 100, consideramos que era de 100, y determinamos la corriente de base, y luego nos metíamos en la tensión de base, ¿sí? Asociada a la caída de tensión en la base emisor y en el emisor, ¿sí? Y finalmente llegamos a estos dos valores. En el lado izquierdo tenemos una pantalla donde podemos ver el circuito armado en Tinkercad en este caso, ¿sí? Y también tenemos etiquetas, ¿sí? Así que vamos a más o menos ver cómo está armado el circuito. Vamos a ampliar esta imagen. Acá tenemos el circuito. Entonces vemos que tenemos RC, RE en RC en el colector, RE en el emisor. RC va al valor positivo de la fuente, RE al valor negativo de la fuente. Acá tenemos la fuente, ¿sí? La fuente tiene dos terminales, uno va al terminal negativo y el otro al terminal positivo, que en este caso es una protoboard. La protoboard tiene ya indicados los valores positivo y negativo, y lo único que hice fue conectar de los dos lados para facilitar después las conexiones. Ahora voy a identificar el transistor, que es este que está acá, ¿sí? Este transistor tiene colector base emisor, como está acá, es un transistor NPN, tal cual como el que estamos usando en el circuito. Y vamos a ver que en el colector está conectado, ¿sí? Un amperímetro que va a medir la corriente de colector. Según calculado debería de ser 10 mA, y de ahí va a este valor, ¿sí? Este verde, que lo podríamos cambiar de color si lo podemos identificar, nada más. Vamos a poner naranja, que llega hasta acá y va a la resistencia que vale 400 ohm, ¿sí? La resistencia de colector, ¿sí? Y de ahí va al valor positivo. Perfecto. La resistencia emisor es esta, ¿sí? Acá le puse solamente para medir el voltaje del emisor y poder ver cuál es el voltaje del emisor. Recordemos que habíamos supuesto un valor de emisor de 1 volt, y vemos que además está conectado a un amperímetro que va a medir la corriente en el emisor, que debería también ser aproximada a 10 mA, y finalmente conectar al borne negativo, como está acá. Por el otro lado tenemos la R1 y la R2, ¿sí? R1 conectada al borne positivo, R2 conectada a el transistor. En este caso yo lo conecté, R2 está conectada en este borne a la masa, al negativo, y acá en el centro lo conecté a un amperímetro que me va a medir la corriente de base, que es esta, que según lo calculado era 100 microamperes, ¿sí? Y ahí sí conecto a la base, ¿sí? Entonces todo esto que está conectado ya lo revisamos, vimos que está todo conectado, es decir,
tenemos los voltímetros, en este caso este mide voltímetro, la BCE que va a medir voltímetro entre el terminal emisor y el terminal colector, ¿sí? Va por acá, viene por acá y se conecta, ¿sí? Y este voltímetro que me va a medir la tensión del emisor. Y después tenemos amperímetro, corriente del emisor, corriente colector, corriente de base. Finalmente la fuente que vamos a regular a 10 volt. Habiendo visto eso, entonces podemos empezar a determinar o a ver cómo nos da esa simulación, ¿sí? Solamente voy a poner en pantalla para que se vea todo el circuito o todo lo calculado, ¿sí? Teóricamente, y vamos a comenzar con la simulación. Bueno, acá podemos ver, empezando por la fuente, que tenemos 10 volt de fuente, con lo cual es correcto, dato que nos da. Además podemos identificar también que tenemos una tensión, en este caso del emisor, de 1 volt aproximado, ¿sí? Y la caída de tensión 1 volt aproximado, por lo cual está perfecto. Y tenemos la corriente en el emisor y en el colector exactamente iguales, o sea que esa aproximación está bastante bien. La caída de tensión en el colector emisor es aproximadamente 5 volt. El negativo es porque tiene los bornes invertidos, nada más, pero está correcto. La caída de tensión en el base es 1.7, que es igual a la teoría. Y finalmente tenemos la corriente de base que tenemos con valor, tendría que tener 100 mA, pero tiene 34,5 microamperes. 100 microamperes y tiene 34,5. Y acá hay una diferencia bastante grande, con lo cual hay un error. Bueno, en principio ese error, básicamente, que es la relación de corriente de base y corriente de colector, nos da el beta. El beta es el que nos da la relación entre esas dos corrientes, que es la ganancia del transistor. Como nosotros en el Tinkercad no tenemos opción de modificar la ganancia del transistor, sino que ya tiene su ganancia, ¿sí? Realmente no sabemos si la ganancia es de 100. Evidentemente, por esta diferencia de corriente en la base, no es de 100. Así que lo que vamos a hacer, entonces vamos a usar vamos a ir acá, que yo ya lo tengo armado, y vamos a subir el cálculo que hicimos. Es decir, la corriente de colector es igual a la base, al beta, que es ganancia de corriente, por la corriente de base. De acá podemos despejar, sabemos que la corriente de colector sobre la corriente de base es el beta, y vamos a determinarlo, ¿no? En este caso, bueno, yo hice una relación porque acá hay, bueno, sería en realidad 10, vamos a ponerlo acá, ¿sí? Claro, yo había hecho una modificación y el valor que me había dado era ese, pero bueno, ahora vamos a hacerlo. Sería ay, perdón. Sería la corriente 10,1 mA dividido en 34,5 microamperes. Sí, la diferencia es la cantidad de cero que tiene. Y este valor me da, voy a hacerlo con la calculadora, 10,1 exponente menos 3 dividido 34,5 dividido exponente menos 6 por ser micro. Nos da un total de 292
¿sí? 0,75 o 0,7. ¿Sí? O sea que fíjense, acá yo había hecho un cálculo con el mismo circuito, había variado las resistencias, me ha dado aproximado. Entonces, la diferencia de corriente que nosotros estamos teniendo es porque el transistor en realidad está teniendo una ganancia de aproximadamente 300, ¿sí? 292,7, ¿sí? Es la ganancia de corriente que tiene el transistor. Fíjense que nosotros afectamos la ganancia y calculamos la corriente de base. Con la corriente de base calculamos la corriente del divisor, y con la corriente del divisor es que calculamos la R1 y R2. Por lo cual, esta R1 y R2 que nosotros determinamos son las que van a modificar o son las que nosotros calculamos en base a esa corriente, ¿sí? Quiere decir que en base a la ganancia, digamos, ¿sí? Pero por eso es que no nos está dando, es decir, la corriente de divisor, ¿sí? Bueno, yo no la estoy, acá yo no la estoy tomando, pero estoy tomando la corriente de base, y puedo ver que es efectivamente muchísimo más chico que la corriente del colector. Hay otra cosa que acá yo modifiqué, y por eso que está este beta, que no es el mismo que es aproximado igual de todas maneras, que van a tener que ver en sus circuitos y seguramente van a tener. Fíjense en el valor de esta resistencia. El valor de la resistencia es de 8. Pero en realidad en el cálculo a mí me dio 8,3. Es decir que yo tendría que hacer acá 8,3. ¿Sí? R1. Y el valor de R2 es de 1,7. Bueno, 1,7 está bien. Es igual. Fíjense cómo varió, ¿sí? De 8,3 la caída de tensión en la base me cayó 0,05 volt. La aproximación que estaba casi exacta en el base colector emisor, la tensión de colector emisor también se modificó bastante. La caída de la corriente que hay en el colector, que estaba casi exacta también, 10,1, se fue a 9,61, ¿sí? O sea que me cayó la corriente. Y bueno, la caída de tensión no me había fijado cuánto era, pero también modificó un poquito, ¿sí? Y la corriente también, obviamente, modifica porque modifiqué el divisor resistivo. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Sí? Acordémonos que nosotros usamos una ecuación o una aproximación para calcular R2 y R1, que es suponiendo que la corriente de base, ¿sí? Acá venimos para acá, suponiendo que la corriente de base, acá en nuestro circuito, ¿sí? Que va por acá, es 10 veces más chica que la corriente del divisor. Y además, como esta la suponemos que es 10 veces más chica, la consideramos despreciable en el cálculo, aproximamos que esta corriente también es igual a esta corriente, es decir, que es una sola corriente que pasa por acá, y esta que es infinésima, es decir, mucho más chica, no la tenemos en cuenta y usamos las ecuaciones aproximadas. Esa aproximación hace que cuando nosotros calculamos, en realidad este 8,3, ¿sí? No está exacto y por ende no me dan los valores que yo calculé, ¿sí? Entonces, si nosotros usamos las ecuaciones que están en la punta de polarización, donde tenemos la dualidad, el cálculo exacto y el cálculo aproximado, que es el que usamos nosotros, ahí vamos a darnos cuenta que finalmente la resistencia me va a dar un valor más parecido a este, y que los valores finalmente van a ser los que tengo acá, ¿sí? Entonces, estas dos diferencias que encontramos, o situaciones que queremos resaltar, ¿sí? Son entonces el tema de la ganancia al beta,
¿sí? Que si lo hacen con el Proto en el teléfono, esa aplicación sí tiene para modificar la ganancia, así que ustedes pueden ponerle la ganancia directamente de 100 que le dieron y van a notar que su cálculo es muchísimo mejor, más aproximado, pero van a notar también la diferencia que notamos acá, que al tener una resistencia con el cálculo que ustedes le dio, ¿sí? Van a tener estas mismas diferencias en su aproximación en el cálculo de cada una de las variables. Así que esto sería todo el trabajo, digamos. Todo este análisis que hicimos, las diferencias que encontramos y demás, las tienen que poner en el informe final y completarlo con las imágenes, ¿sí? Con los valores, con los cálculos. O sea, tiene que tener la primera etapa que hicimos en cálculo, la segunda etapa del circuito armado, cómo queda, qué valores da y qué diferencias hay con respecto a la ganancia de corriente, el beta, y con respecto a los valores aproximados del divisor de corriente de las ecuaciones aproximadas. Ustedes tienen al alcance en el apunte de polarización de transistor de BJT también las ecuaciones para cálculo exacto, con lo cual también pueden hacer ese cálculo y a estimar mejor esta que nosotros hicimos acá de esta manera. Esta resistencia nosotros la hacemos de forma empírica, es decir, probando cómo mejora el circuito, cambiándole la resistencia. Supongamos si yo hubiese puesto 8,2, veíamos que mejoraba, le poníamos 8,1, mejoró mucho mejor, entonces finalmente nos dimos cuenta que el valor más exacto es 8. Dicho todo esto, espero que hayan entendido. Cualquier duda, saben, tienen los canales para consultar. Muchas gracias, nos vemos la próxima.